¿Cómo es diríamos, lo que podría ser el mecanismo de las organizaciones criminales transnacionales? Bueno, hay mucha variedad, ¿no? Pero hoy día las grandes organizaciones criminales han variado su sistema de actuación y sin renunciar a los métodos clásicos están empleando las nuevas tecnologías. Es decir, lo mismo que la red, lo mismo que Internet es positiva para muchísimas cosas y lo estamos viendo ahora mismo en todos los movimientos espontáneos que se están produciendo en el norte de África, por ejemplo, se utilizan por las grandes organizaciones criminales para desarrollar el cibercrimen y para coordinar actuaciones, comunicaciones que van a un ritmo tan rápido que es casi imposible tratar de paliarlas o detenerlas. Por tanto, han aprendido este nuevo espacio y lo están empleando con todas sus consecuencias. Hay organizaciones criminales que están polarizadas en distintos países, con subsedes en cada uno de ellos, de modo que hacen la actividad criminal base, el asesinato, la criminalidad de violencia en un país o en una región del mundo determinada, y en cambio en otro lugar, por ejemplo España, deciden venir a estar como prohombres y solo desarrollar actividades de inversión, de blanqueo de dinero, pero que a su vez el dinero ni se queda aquí, sino que sale para sus países de origen. Ese es el sistema, por ejemplo, de las denominadas mafias rusas. Por tanto, se van acomodando, es como una especie de camaleón, no se quedan anclados, sino que van por delante. Y ahí está el problema. El problema es que frente a ese avance a ritmo de leopardo, las instituciones muchas veces vamos a ritmo de elefante, que probablemente llegará el momento en que se equiparen, pero en el ínterin... Preguntamos, cuando era eurodiputado asistí a una rueda de prensa, una mesa redonda en Bilbao, y Johnny Math dijo que los delincuentes europeos eran los más fervorosos láteres y defensores de la Unión Europea y de la Schengen como frontera, porque eso les permitía un tránsito por toda Europa con mucha facilidad. Bueno, la verdad es que se movían con facilidad cuando no existía Schengen también. Eso quizás les ha facilitado más la fluidez burocrática de sus movimientos. Los movimientos extralegales o ilegales los hacían con absoluta fluidez. Yo creo que los hacen incluso, por ejemplo, el tráfico de drogas, los opiáceos viniendo de Asia. Pasaban con todas las guerras de los Balcanes, igual que con las dictaduras preexistentes, siempre pasaron con absoluta comodidad. Los aparatos judiciales, jueces y fiscales, los aparatos judiciales en su conjunto son el último baluarte de las estructuras del Estado tradicional de la Edad Moderna, no del siglo XXI. Y por lo tanto, todavía hoy son un inconveniente. Por ejemplo, los policías se ponen una comunicación, si hay un sospechoso en la calle Balmes, hay un sospechoso de Holanda, los holandeses avisan y en 3 minutos la policía de aquí está vigilando al holandés sospechoso que está en la calle Balmes. Pero el juez de Holanda que quiera que actúe un juez de aquí, igual tarda 15 días si las cosas van bien. Me acuerdo ahora que hablo de Holanda y como yo estoy por allí, es una anécdota anterior, ¿no? Pero me acuerdo de una operación que teníamos de investigación de un caso de heroína, de tráfico de heroína, y la entrega, habiéndose organizado en España, se producía en Ámsterdam. Entonces mandamos a la policía española para que pudiera desarrollar el tema, y el problema es que la entrega se hacía el viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, y los policías holandeses dijeron que ellos a las 7 de la tarde habían dado ya su jornada, habían petado y se iban, ¿no? Dice, bueno, y a mí me llamaron y dice, ¿qué hacemos? Y dice, ¿qué quiere usted que yo haga? Pues desde aquí, pues convénzalos para que se queden, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, al final se quedaron, ¿no? Se impuso la razón y se quedaron. ¿Qué significa?
Pues que, como bien dice José María Mena, de alguna forma las burocracias judiciales, las burocracias estatales, benefician el desarrollo del crimen organizado, porque no tenemos, la mayoría de las veces, una respuesta de alcance equivalente. Es decir, no sabemos cómo afrontarlos. Tienen, decíamos hace un momento, los mejores bufetes de asesoramiento. Tienen en esas complejísimas operaciones de ingeniería financiera enfrente a un juez que además no puede tener siquiera a su lado, o un fiscal que tampoco puede tener a su lado, a los peritos que han elaborado los informes en los cuales él se está fijando, y pongamos que normalmente los jueces no son expertos ni en contabilidad ni en altas finanzas, con lo cual nos vamos a encontrar en una situación verdaderamente dramática a veces cuando estás enfrente de 6, 7, 15, 20 o 40 personas, cada una con una defensa coordinada. Entonces eso no tiene sentido. La desaparición de fronteras ha favorecido la circulación de capitales, las inversiones, la integración de la ciudadanía europea, pero también ha favorecido el desarrollo de las estructuras criminales, que no permanecen, como decían antes, van cambiando. Ahora no se encuentra ya una organización de muchos miembros, aunque pueda haber personas que circulen alrededor y en una redada policial pues puedan caer 50, 100 personas. Pero la estructura criminal es cada vez más reducida. ¿Por qué? Porque han aprendido. Porque han aprendido lo que no tienen que hacer. Porque antes, cuando citaba el presentador lo que decía Manuel Rivas, ya esos grandes clanes clásicos del narcotráfico que procedían del contrabando de tabaco en Galicia ya no existen. Ahora son microorganizaciones que son herederas de aquellas organizaciones. El tema de la heroína, de los opiáceos, es mucho más grave de lo que aparenta. Probablemente los que estamos aquí, bueno, tenemos nuestros problemas diarios y nos suena Afganistán como un país donde está Bin Laden, donde están los talibanes y donde están ahora mismo fuerzas de la OTAN, pues allí tratando de hacer no se sabe bien qué y de pacificar no se sabe bien qué. Bien, pues hasta hace un año prácticamente, y la misión lleva ya casi 9 o 10, no se ha reconocido que el problema fundamental que existe en Afganistán es, uno, la corrupción galopante de todas las instituciones y estructuras, y dos, que alimenta al anterior, el tráfico de heroína, y cómo los distintos grupos tribales, incluidos los talibanes, se financian con el tráfico de heroína. Y teníamos idea de que las fuerzas presentes allí no se metían en el tema del tráfico de drogas. Entonces es imposible que eso funcione de alguna forma. Un informe de Naciones Unidas en el año 2000 establecía que en Afganistán había silos de miles y miles de kilos de heroína para abastecer todo el mercado norteamericano y el 70% del mercado mundial. Y sin embargo, no se ve, ni con Afganistán ni con las repúblicas que hay alrededor. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Con qué mecanismos? Tienes la entidad de Naciones Unidas que, una especie de Sanedrín, que te dice hay que perseguir a toda costa. ¿Hasta dónde? Si al final sigue habiendo criminalidad, el tráfico de drogas nutre al crimen organizado, el crimen organizado se nutre a su vez de la corrupción corrompe todas y cada una de las estructuras, y al final no sabemos bien contra lo que estamos combatiendo. Por eso yo creo que falta una reflexión profunda de cómo combatir estas estructuras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y, por supuesto, la Unión Europea a nivel europeo. Claro que le gusta a la Unión Europea las organizaciones criminales. Lo tiene muy fácil, pero a la vez también nosotros somos conscientes de que también lo tenemos más fácil. Si no hay fronteras, debe de haber pocas posibilidades de que no haya acuerdo. Pero tenemos que propiciar esa cooperación judicial,
que muchas veces se obstaculiza por la propia forma de actuar de los jueces y los fiscales, porque no tenemos el concepto claro de a lo que nos estamos enfrentando.